Y si alejarte de ellos fue el acto más valiente que jamás te habías permitido, no porque ya no los amaras, sino porque por fin empezaste a amarte a ti. Durante años, diste más de lo que recibías, sonreíste cuando querías llorar, y te quedaste cuando todo dentro de ti gritaba que ya era hora de irte. No fue egoísmo, fue supervivencia. Te alejaste, no para herir, sino para sanar. Hoy quiero hablarte de ese momento silencioso, casi invisible, cuando decides no luchar más por encajar donde ya no cabes. De ese instante en que dejas de esperar un cambio, una disculpa, una validación, y simplemente vuelves, no a ellos, a ti. Porque no se trata de alejarse de personas, se trata de regresar a tu centro, a tu dignidad, a tu verdad. En este video, descubrirás por qué alejarte cuando se hace desde la conciencia no te rompe, te reconstruye. Cómo aplicar la sabiduría estoica para soltar sin culpa, poner límites sin rencor y reencontrarte sin ruido. Quédate hasta el final, porque tal vez lo que siempre buscaste en los demás, solo lo podrás encontrar cuando vuelvas en silencio a ti. No fue distancia, fue sanación. Hay distancias que no separan, sino que curan. Alejarse no siempre es una huida. A veces es la única manera de quedarse, pero contigo. Quizás nadie lo notó, ni siquiera tú al principio. Fue una mañana cualquiera, una conversación más. Y de pronto lo sentiste, ese cansancio que no era físico, ese nudo en el pecho, al forzar una sonrisa. Esa sensación de estar perdiéndote cada vez que intentabas sostener vínculos que ya no te sostenían. No gritaste, no hiciste una gran escena, solo empezaste a retirarte. En silencio, con la dignidad de quien ya entendió que la paz vale más que cualquier cercanía forzada. No fue distancia por desprecio, fue una pausa por supervivencia. Porque llega un punto en la vida en el que uno se cansa de explicar su calma, de justificar sus límites, de mendigar atención en lugares donde el alma ya no respira. Y es entonces cuando el silencio deja de doler y empieza a sanar. Marco Aurelio decía que la tranquilidad viene cuando dejamos de esperar que el mundo nos entienda. Y tenía razón, porque esperar comprensión constante de los demás es vivir encadenado a su percepción. En cambio, el que aprende a retirarse sin resentimiento, descubre algo inesperado. El silencio no es vacío, es medicina. Alejarse no fue perder, fue empezar a ganar de nuevo tu espacio mental, tu tiempo, tu claridad. Fue soltar el ruido para escuchar tu voz. Fue apagar el eco de las expectativas ajenas para recuperar el susurro de tu intuición. Lo que antes parecía soledad, hoy lo ves como espacio sagrado. Lo que antes dolía como rechazo, hoy lo honras como protección. Porque sanar no siempre se siente bien al principio. A veces duele, a veces parece egoísta, pero solo quien ha vivido el desgaste de entregarse sin medida comprende que alejarse puede ser la forma más pura de amor propio. Muchos creerán que fue frialdad, indiferencia, abandono, pero nadie estuvo en tus noches en vela, en tus silencios cargados de lágrimas, en esas veces que te quedaste por miedo y no por deseo. Nadie vio cómo te desdibujabas intentando no incomodar, cómo te tragabas palabras para no romper la aparente armonía. Por eso no debes pedir perdón por haberte ido, porque no te fuiste de ellos. Volviste a ti, y volver a ti nunca es un error. Es una urgencia que el alma lleva tiempo susurrando y que por fin decidiste escuchar. Epicteto nos enseñó que no somos responsables de lo que otros hacen, pero sí de cómo respondemos. Y tú respondiste eligiéndote. Quizás sin certezas, quizás con miedo, pero con la convicción profunda de que mereces una vida que no te obligue a mendigar migajas emocionales. Porque ya no estás para relaciones a medias, para afectos que caducan sin aviso, para conversaciones que nunca llegan. Estás para vínculos que sumen, para presencias que sostengan, para silencios que sanen y no que destruyan. Y cuando finalmente diste ese paso hacia atrás, quizás el mundo no cambió, pero tú sí. Descubriste que no necesitabas explicaciones para cerrar ciclos
que no hacía falta una última conversación para legitimar tu decisión, porque la verdadera sanación no llega con palabras ajenas, sino con la paz que nace cuando decides dejar de justificar tu dolor. Dejaste de culparte por no haber sido suficiente y empezaste a comprender que no se trataba de insuficiencia sino de incompatibilidad. Aceptaste que no todo lo que duele es tu responsabilidad y que no todo lo que se rompe merece ser reparado. En ese nuevo espacio de distancia, comenzaste a recordar quién eras antes de intentar ser lo que otros esperaban. Volviste a leer sin distracciones, a caminar sin prisa, a mirar el cielo sin la carga del juicio. Volviste a disfrutar de tu propia compañía, sin necesidad de llenar silencios con voces que ya no te sumaban. Y lo más hermoso es que sin darte cuenta empezaste a brillar distinto, no porque alguien te lo dijera, sino porque dejaste de apagarte para que otros brillaran. La distancia se convirtió en tu maestra. Te enseñó que no necesitas presencia constante para sentirte completo, que estar solo no es estar vacío, que hay ausencias que limpian el alma más que muchas presencias forzadas. Porque cuando sueltas sin rencor el corazón respira. Y cuando entiendes que no tienes que cargar con la responsabilidad emocional de todos, te liberas de una mochila que nunca te correspondía. Séneca decía que sufrimos más por nuestra imaginación que por la realidad. Y muchas veces el sufrimiento nace al intentar mantener vivas relaciones que ya solo existen en nuestros recuerdos o nuestras esperanzas. Aplicar esta enseñanza estoica en tu vida no requiere grandes cambios externos, sino pequeñas decisiones internas. Por ejemplo, cada vez que sientas la tentación de volver a esos lugares donde ya no eres tú, detente. Respira. Pregúntate si lo haces por amor o por miedo a estar solo. Si la respuesta te duele, escúchala. No huyas, porque el valor está en enfrentar ese vacío y transformarlo en un refugio. Comienza a practicar el desapego consciente. No se trata de cortar todo de raíz, sino de soltar desde la serenidad sin dramas ni batallas, como quien libera un pájaro sabiendo que no puede vivir en una jaula. Aunque esa jaula sea dorada, recuerda que alejarse no es cerrar puertas con odio, sino abrir ventanas con amor. Amor por ti, amor por tu paz, amor por tu derecho a vivir una vida liviana sin cargas innecesarias. Y si en algún momento dudas de tu decisión, vuelve a ti, no a tus miedos, no a tus heridas. Vuelve a ese lugar interno donde sabes que la distancia fue la medicina, no la condena. Vuelve a ese silencio donde por fin escuchaste tu propia voz sin interferencias. Y desde ahí, cuando te preguntes si hiciste bien en alejarte, tendrás la respuesta más serena de todas. No me alejé de ellos, volví a mí. Porque merezco una vida donde no tenga que perderme para sentirme acompañado, donde mi presencia no dependa de la aprobación ajena, donde mi valor no esté en juego en cada gesto o palabra del otro. Y eso, aunque duela, es sanación, sanación profunda, sanación que comienza cuando por fin eliges tu paz, aunque eso signifique decir adiós en silencio. Ahora, te invito a preguntarte, ¿cuántas veces te quedaste por miedo sabiendo que debiste haberte ido? ¿Cuántas veces confundiste fidelidad con autoabandono? Tal vez hoy sea el día de dejar de esperar que los demás comprendan tu distancia y empezar a honrarla como el primer paso hacia tu verdadera libertad. Porque a veces, lo más sanador no es que te entiendan, es que tú por fin te entiendas a ti mismo. Recupera el diálogo contigo. ¿En qué momento dejaste de hablar contigo mismo? No me refiero a las conversaciones mentales llenas de juicio, culpa o reproche. Me refiero a ese diálogo íntimo, respetuoso, honesto, que tenías contigo antes de comenzar a apagar tu voz para escuchar la de los demás. Tal vez ocurrió poco a poco sin darte cuenta. Cada vez que callaste lo que sentías para evitar conflictos, cada vez que dijiste sí, cuando tu cuerpo entero gritaba no, cada vez que priorizaste la paz externa mientras dentro de ti todo era tormenta. El estoicismo no se trata de soportar en silencio, se trata de cultivar una relación sabia con uno mismo, y eso comienza por escucharte con compasión. Marco Aurelio escribía cada noche sus reflexiones, no para complacer al mundo,
sino para mantenerse fiel a su interior. Porque el mayor abandono no es que alguien se aleje, sino que tú mismo dejes de serte leal, y la lealtad interior solo es posible cuando hay diálogo, cuando te preguntas cómo estás, y no te conformas con el bien automático, cuando miras dentro y en lugar de juzgarte te acompañas. Recuperar el diálogo contigo no es una tarea fácil, especialmente si llevas años silenciándote para encajar. Al principio puede doler, puede incomodar, porque a veces hablar contigo mismo es volver a escuchar todo lo que has postergado, es enfrentarte a las decisiones que evitaste, a las emociones que negaste, a las partes de ti que no supiste cómo mirar. Pero también es descubrir que debajo del ruido y la prisa sigue habiendo una voz que no te ha olvidado, una parte de ti que sigue ahí, esperando que vuelvas. Epicteto enseñaba que el verdadero progreso comienza cuando dejamos de distraernos con lo externo y comenzamos a observar lo que sucede dentro. Porque ¿cómo puedes ser libre si no sabes qué piensas, qué sientes, qué necesitas realmente? Vivimos corriendo de tarea en tarea, respondiendo mensajes, resolviendo problemas, sobreviviendo a la semana. Pero ¿cuándo fue la última vez que te detuviste a preguntarte con sinceridad, ¿qué necesito hoy? No para los demás, para ti. Volver a dialogar contigo implica hacer espacio, espacio en tu agenda, espacio en tu mente, espacio en tu corazón, y no se trata de grandes rituales. A veces basta con unos minutos al día en silencio, con una libreta, con una pregunta sincera. ¿Qué parte de mí he estado descuidando? Y luego escuchar sin prisa, sin expectativas, porque no siempre tendrás respuestas claras. Pero el simple hecho de prestarte atención ya es una forma de sanar. Este acto cotidiano de reconexión es una práctica estoica profunda. Significa asumir la responsabilidad de tu mundo interior. Significa dejar de buscar afuera lo que solo tú puedes darte. Comprensión, validación, dirección. Significa, en palabras de Séneca, habitar tu alma con dignidad. Y cuando comienzas a escucharte de verdad, algo en ti cambia. No de manera estridente ni dramática, sino como una marea lenta que poco a poco te devuelve a casa. Empiezas a notar tus patrones, tus vacíos, tus límites ignorados. Y lo más importante, empiezas a reconocer cuándo estás actuando desde el miedo y cuándo desde la verdad. Ese nivel de conciencia no llega por casualidad. Llega cuando, en vez de seguir anestesiándote con distracciones, eliges sentarte contigo, sin máscaras, sin excusas, sin necesidad de huir. El diálogo interno es el territorio donde se juega tu libertad. Porque si no eres capaz de identificar tus pensamientos, otros lo harán por ti. Si no defines lo que quieres, acabarás viviendo según lo que esperan de ti. Marco Aurelio lo sabía bien cuando escribió: la peor esclavitud es no saber a qué mente obedeces, si a la tuya o a la de los demás. Por eso cada día se daba el espacio para escribir, reflexionar, ordenar su alma. No lo hacía por debilidad, sino por fuerza, porque solo el que se conoce puede gobernarse, y solo el que se escucha puede tomar decisiones que honren su paz. A nivel práctico, ¿cómo puedes recuperar ese diálogo contigo en la vida diaria? Comienza por incorporar pequeños momentos de presencia real. No es necesario irte a una montaña, ni dejarlo todo atrás. Es suficiente con cerrar los ojos unos minutos al despertar y preguntarte: ¿qué me pide el cuerpo hoy? ¿Qué me dice el corazón que he estado ignorando? También puedes practicar la escritura consciente, no para que otros lo lean, sino como un espejo para ti. Escribe sin filtros. Escribe aunque no sepas por dónde empezar. Lo importante no es la forma, sino la intención, dejar de pasar por tu vida como un espectador y empezar a habitarla con honestidad. Otra práctica poderosa es la observación sin juicio. Durante el día, cuando sientas una emoción fuerte, tristeza, rabia, ansiedad, no intentes taparla ni corregirla de inmediato. Detente y pregúntate: ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué parte de mí necesita ser escuchada?
Esa pausa, ese instante de atención compasiva, puede marcar la diferencia entre repetir los mismos errores o elegir con mayor sabiduría. Recuerda que la sabiduría estoica no nace del control rígido, sino de la claridad. Y la claridad solo llega cuando hay escucha interna. Este hábito de dialogar contigo también te protege de caer en dependencias emocionales. Porque cuando aprendes a acompañarte, dejas de necesitar que otros llenen tus vacíos. Dejas de esperar que alguien te salve, te confirme, te sostenga. Y entonces descubres algo sorprendente, que estar solo no es estar incompleto, que puedes disfrutar de tu propia compañía sin sentirte aislado, que tu valor no depende de cuántos te rodean, sino de cuán conectado estás contigo. Y aquí llega una verdad que puede doler, pero también liberar. A veces perdemos el diálogo con nosotros mismos porque lo intercambiamos por la aprobación de los demás. Dejamos de escucharnos para ser aceptados. Pero llega un punto en el que ese precio es demasiado alto, porque cuando el ruido externo se apaga, lo único que queda es tu voz. Y si no sabes cómo suena, vivirás confundido, buscando fuera respuestas que solo habitan dentro. Por eso hoy te invito a hacer algo distinto. Antes de dormir, apaga el móvil. Respira profundo y hazte una sola pregunta. ¿Estoy viviendo en coherencia con lo que pienso, siento y necesito? No importa si la respuesta es incómoda. Importa que empieces a buscarla, porque ese simple gesto, ese reencuentro contigo sin juicio, sin prisa, es ya una forma de libertad. Y cuando recuperes esa voz, no volverás a perderla, porque habrás entendido que mientras el mundo cambia y las personas van y vienen, tú siempre estarás contigo. Y esa relación, la que construyes contigo mismo, es la base de toda paz, de toda claridad, de todo amor verdadero. Así que recuérdalo siempre si sientes que te has perdido. La respuesta no está afuera, está en volver a hablar contigo y escucharte de verdad. Y ahora que has vuelto a ti, llega el momento de preguntarte algo más profundo. ¿Qué parte de ti necesita ser protegida antes de volver a abrirte al mundo? Porque recuperar el diálogo interno también es prepararte para poner límites con firmeza y amor. Y de eso hablaremos en el próximo punto. Tu paz no necesita permiso. ¿Cuántas veces te sentiste culpable por elegir tu paz? ¿Cuántas veces te explicaste de más, justificaste tus límites, suavizaste tus decisiones solo para no incomodar a otros? Hay una verdad que muchos aún no se atreven a aceptar: tu paz no necesita permiso, no necesita que la entiendan ni que la aprueben, solo necesita que la priorices. Porque si cada vez que eliges el silencio, la distancia o el autocuidado debes ofrecer explicaciones, entonces no estás viviendo en paz, estás negociando tu bienestar a cambio de aceptación ajena. El estoicismo enseña que la verdadera libertad interior empieza cuando dejas de buscar validación externa por tus elecciones. Epicteto lo dejó claro: mientras dependas de la opinión de otros no serás libre. Y es una lección que cuesta asumir, porque desde pequeños nos enseñaron a complacer, a no molestar, a encajar, incluso cuando eso implique traicionarnos. Pero la vida interior no se construye desde la aprobación, se construye desde la coherencia. Y si para proteger tu equilibrio debes alejarte, decir, no, poner un límite claro, incluso si eso rompe una expectativa, entonces que así sea, porque nadie va a defender tu paz si tú no lo haces primero. Muchas personas temen ser vistas como frías, distantes o egoístas cuando se eligen, pero elegirte no es rechazar al otro, es dejar de rechazarte a ti. Es entender que tu energía no es infinita, que tu salud emocional tiene un límite y que si lo cruzas por complacer, lo único que lograrás será resentimiento, fatiga y una desconexión cada vez más profunda contigo mismo. Marco Aurelio, en medio del caos del imperio, escribió: la tranquilidad proviene de vivir en armonía con uno mismo, no con las expectativas del mundo. Si lo dijo alguien que tenía el peso de todo un imperio sobre sus hombros, ¿por qué seguimos creyendo que debemos justificar nuestras decisiones ante quien no vive nuestras batallas?
Elegir tu paz puede incomodar, puede provocar silencios incómodos, relaciones que se enfrían, miradas que no comprenden, pero el precio de no elegirla es mucho más alto. Es vivir dividido, es acostarte cada noche con la sensación de haber traicionado algo sagrado dentro de ti, es sonreír por fuera y apagarte por dentro, es estar rodeado de gente, pero sentirte profundamente solo. Por eso hoy quiero decirte esto con total claridad. No necesitas el permiso de nadie para cuidar de ti. No necesitas que entiendan tu proceso ni que compartan tu ritmo. No necesitas justificar tus ausencias, tus silencios, tus decisiones, porque quien realmente te valora no necesita explicaciones, y quien necesita que sacrifiques tu paz para permanecer cerca no merece tu presencia. Y si alguien te hace sentir culpable por priorizar tu bienestar, no estás con la persona equivocada solo por su reacción. Estás con la versión equivocada de ti mismo, esa que aún cree que debe sacrificarse para ser amado. Pero el amor que exige que te abandones no es amor, es dependencia disfrazada de necesidad. Y tú no estás aquí para convertirte en la sombra de lo que los demás esperan, sino para habitarte por completo, porque no hay paz verdadera si siempre estás cediendo pedazos de ti para mantener contento a otro. El equilibrio no se logra complaciendo a todos, sino aprendiendo a sostenerte a ti mismo, incluso cuando eso signifique decepcionar expectativas ajenas. En la práctica, defender tu paz puede ser tan simple y tan profundo como decir no, sin culpa, como no responder un mensaje cuando sientes que no tienes la energía, como cancelar un compromiso que tu cuerpo y tu alma ya no pueden sostener, como retirarte de una conversación donde ya no hay escucha, y si después de hacer eso alguien se aleja, que se aleje, porque nadie que te ame de verdad te pedirá que te traiciones. El que te quiere en su vida encontrará la manera de respetar tus silencios, tus pausas, tus procesos, porque sabrá que tu paz no es una amenaza, es un límite que protege lo que eres. En la filosofía estoica, la serenidad no es una meta lejana, es un acto cotidiano de alineación con lo esencial. Y lo esencial muchas veces es elegir lo que te mantiene entero. Por eso Séneca escribía: aquel que vive según la razón, vive en paz consigo mismo, y no necesita el aplauso de la multitud. Vivir según la razón no significa frialdad, significa claridad, y la claridad te permite saber cuándo actuar, y cuándo retirarte, cuándo hablar, y cuándo guardar silencio, cuándo dar, y cuándo decir, basta. Una paradoja hermosa que encontrarás cuando empieces a priorizar tu paz es que dejarás de necesitar tanto, dejarás de mendigar tiempo, atención, explicación, porque al encontrar estabilidad dentro de ti, todo lo demás pasa a ocupar su justo lugar. Ya no buscas aprobación porque ya te validaste, ya no exiges comprensión porque tú te comprendes. Y entonces las relaciones dejan de ser un campo de batalla, para convertirse en espacios de encuentro sincero, donde nadie pierde para que el otro gane. Como ejercicio práctico, te propongo esto durante los próximos días. Cada vez que sientas incomodidad, ansiedad o agotamiento emocional, detente. Pregúntate, ¿estoy cuidando mi paz o la estoy sacrificando? Si la estás sacrificando, elige distinto, aunque sea incómodo, aunque te tiemble la voz, aunque pierdas algo o a alguien en el camino, porque perder a alguien por ser tú siempre será menos grave que perderte a ti por agradar. Y si dudas, si en algún momento sientes culpa o miedo, recuerda esta verdad inquebrantable: tu paz no necesita permiso, no necesitas explicarla, defenderla ni decorarla para que sea válida. Solo necesitas respetarla. Y en ese acto de respeto propio, todo comienza a ordenarse. Tu mente, tu energía, tus vínculos. Porque la vida empieza a fluir de otra manera cuando dejas de luchar contra ti y empiezas a elegirte con la misma fuerza con la que un día elegiste quedarte donde ya no eras tú. Y es desde esa paz no forzada, sino construida desde donde nacen tus verdaderas decisiones.
las que no están hechas desde el miedo sino desde la convicción, las que no buscan complacer sino honrar tu integridad, y es desde ahí donde puedes empezar a caminar de nuevo, no huyendo del mundo sino volviendo a ti. Ahora que sabes que tu paz no necesita ser aprobada, llega una pregunta inevitable. ¿Qué estás dispuesto a soltar para protegerla? Porque elegir tu paz también implica aprender a decir adiós. Y en el siguiente punto, hablaremos justamente de eso, del poder de tu silencio como respuesta. El silencio también comunica. A veces no decir nada lo dice todo. ¿Cuántas veces intentaste explicarte una y otra vez buscando que el otro entendiera tu dolor, tus razones, tus límites, solo para encontrarte con incomprensión o indiferencia? Hay momentos en los que las palabras ya no alcanzan, donde hablar más no aclara, confunde, donde justificarte solo te desgasta. Y es ahí donde el silencio se vuelve una respuesta poderosa, no porque te resignes, no porque no tengas nada que decir, sino porque has entendido que la paz no se defiende con gritos, sino con retirada digna. Séneca lo expresó con una claridad inquebrantable. El alma tranquila vale más que 1000 explicaciones, porque quien necesita explicaciones para respetarte, no te ha escuchado de verdad, y quien ya ha decidido no entenderte tampoco lo hará, aunque hables durante horas. Entonces, ¿para qué insistir? ¿Para qué desgastar tu voz en diálogos donde solo tú estás dispuesto a escuchar? El silencio bien comprendido no es una evasión, es una elección consciente, una pausa que pone límites sin levantar muros, que comunica sin confrontar, que sana sin herir. Porque no todo merece una respuesta, no toda provocación exige reacción, no todo vacío debe ser llenado con palabras. A veces callar es preservar tu energía, es proteger tu centro, es cuidar de ti. Los estoicos entendieron esto mejor que nadie. Para ellos, el dominio del lenguaje no era solo hablar con sabiduría, sino también saber cuándo no decir nada. Marco Aurelio, rodeado de traiciones y conflictos, no desperdiciaba su tiempo intentando convencer a quienes ya habían elegido no escuchar. En sus meditaciones escribió: no pierdas el tiempo discutiendo con quien no busca comprender. Cuida tu mente como cuidas tu cuerpo. No la expongas al daño innecesario. Porque responder cuando ya no hay espacio para el entendimiento es como arrojar agua al fuego equivocado. Solo te quemas más. Y en un mundo que nos empuja a reaccionar todo el tiempo, a opinar, sobre todo a responder con inmediatez, elegir el silencio se convierte en un acto revolucionario. Es ir contra la corriente del ruido, es no participar del drama ajeno, es no ceder tu paz por un momento de razón, porque a veces tener la razón no te da tranquilidad, te la quita. Practicar el silencio consciente es un ejercicio estoico profundo. Significa observar antes de hablar, significa escuchar sin la necesidad de intervenir, significa darte el permiso de no responder inmediatamente y tal vez de no responder nunca, porque cuando sabes quién eres y por qué haces lo que haces, ya no necesitas validarte con explicaciones. Tu vida se convierte en tu mejor argumento. Tu coherencia habla más alto que tus palabras. Y es que el silencio, cuando nace de la conciencia y no del miedo, no solo comunica, transforma, porque no estás callando para evitar el conflicto, estás callando para no alimentar una batalla que ya no quieres luchar. No estás guardando tus palabras por debilidad, sino porque aprendiste que la fuerza verdadera no siempre se expresa en voz alta. A veces el alma más fuerte es la que se retira sin ruido, la que observa sin juicio, la que responde sin palabras. Y esa fuerza, aunque invisible, se siente, el otro la percibe, y tú la habitas. ¿Has notado alguna vez cómo el silencio descoloca más que cualquier discusión cuando alguien espera una reacción tuya y tú eliges no dársela, no desde el orgullo, sino desde la serenidad? Algo en el ambiente cambia. El poder se redistribuye. El foco deja de estar en la necesidad de defenderte y se traslada a tu capacidad de sostenerte. Porque en el silencio consciente no hay sumisión, hay claridad. No hay indiferencia,
Hay presencia selectiva, no hay frialdad, hay autocuidado emocional. Desde la mirada estoica, este tipo de silencio es profundamente estratégico. Epicteto enseñaba que no debemos preocuparnos por lo que los demás dicen de nosotros, sino por cómo vivimos. Y si tu vida está alineada con tus valores, si actúas en coherencia con lo que crees, entonces no necesitas convencer a nadie. Como diría Marco Aurelio, haz lo correcto que venga, lo que venga. El silencio en este sentido es una expresión de libertad, una afirmación interna de que ya no necesitas controlar lo que los demás piensen, digan o hagan. Solo necesitas seguir siendo fiel a tu camino. En lo práctico, aprender a callar no significa reprimirte. Significa entrenarte para reconocer cuándo hablar te aleja de ti mismo. Puedes empezar por pequeños momentos cuando alguien te provoca. En lugar de responder, respira y observa. Cuando sientas la urgencia de justificar una decisión personal, pregúntate si esa explicación realmente aportará paz, o si solo nace del miedo a no ser comprendido. Cuando te encuentres en medio de una conversación tóxica, date el permiso de retirarte. No necesitas quedarte para demostrar madurez. A veces madurar es saber irse a tiempo. Otra práctica útil es la pausa consciente. Antes de reaccionar, haz una pausa de 3 segundos. Respira. Pregúntate si lo que vas a decir nace de tu ego o de tu sabiduría. Esa pequeña pausa puede cambiar el rumbo de toda una conversación, y si al final decides no decir nada, habrás dicho mucho más de lo que crees. El silencio también es una herramienta para observar a los demás, porque cuando tú callas, puedes escuchar con mayor profundidad, no solo las palabras, sino las intenciones, el tono, las contradicciones, el dolor oculto. Y muchas veces al callar, entiendes que lo que parecía un ataque era en realidad una herida no resuelta en el otro, que lo que parecía frialdad era una defensa. Y entonces, desde esa comprensión silenciosa, ya no necesitas reaccionar, solo estar. La sorpresa es que cuando eliges el silencio como herramienta de claridad y no como refugio de miedo, no solo te entiendes más a ti mismo, los demás también empiezan a entenderte desde otro lugar. Porque la energía que transmites ya no es la del grito desesperado por ser visto, sino la de una presencia tranquila que se respeta a sí misma. Y esa presencia se siente, impacta y transforma mucho más que 1000 argumentos. Entonces, la próxima vez que sientas que necesitas explicar, justificar o defenderte, recuerda esto: no responder también es una respuesta que protege tu energía, que honra tu proceso, que refleja tu madurez. Porque cuando eliges el silencio con propósito, tu alma te lo agradece, y aunque el mundo no lo entienda, tú sí, y eso basta. Y ahora que sabes que tu silencio también habla, llega el momento de aprender a sostenerlo sin culpa, porque cuando logras hacerlo descubres el verdadero poder del desapego, y ese será nuestro siguiente paso. Perder conexiones no es perder identidad. ¿Quién eres cuando nadie te observa? Esa pregunta, aunque simple, ha desarmado a muchas personas que descubren que han construido gran parte de su identidad alrededor de los demás. Nos definimos por los vínculos, por los roles que cumplimos, por la forma en que somos vistos. Y poco a poco, sin darnos cuenta, dejamos de ser individuos para convertirnos en reflejos. Pero llega un momento, a veces, tras una pérdida, un distanciamiento, una separación en el que el espejo desaparece, y entonces te ves, sin adornos, sin referencias externas, solo tú, contigo. Perder una conexión puede doler, especialmente cuando esa persona formaba parte de tu rutina, de tu historia, de tu definición de yo. Pero que alguien se vaya no significa que tú desapareces, que se rompa un lazo. No quiere decir que pierdas tu esencia. Lo que cambia es el mapa, no el territorio, porque lo que eres no depende de con quién estás, depende de cómo te sostienes cuando ya no hay nadie más. Epicteto lo dejó escrito con contundencia: no dependas de nada que no esté bajo tu control, y los vínculos, por más significativos que sean, no están bajo tu control. Puedes cuidar,
puedes amar, puedes dar lo mejor. Y aún así, alguien puede elegir irse. Y eso no define tu valor, define su camino. No eres menos porque alguien ya no esté, eres más si logras mantener tu dignidad incluso en la ausencia. Hay un ejemplo hermoso y real en la vida de Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. Durante los años que estuvo en los campos de concentración, lo perdió casi todo: su esposa, su familia, su libertad, pero no perdió su sentido. En medio de ese horror se repetía una sola frase: pueden quitarme todo excepto una cosa, la libertad de elegir mi actitud ante lo que me sucede. Y esa elección interna fue su ancla. No necesitó la presencia de nadie para recordar quién era, porque había cultivado una identidad que no dependía de los demás, sino de sus propios valores. Y tú hoy también puedes hacerlo. Puedes aprender a habitar tu soledad, sin verla como una amenaza, a transformar los silencios en espacios de reconexión, a dejar de medir tu existencia por la cantidad de mensajes, llamadas o abrazos, y empezar a mirarla desde la calidad de tu conexión contigo, porque a veces perder una conexión es la única manera de reconectar con lo que habías dejado atrás, tu intuición, tu fuerza, tu paz. Y es que no hay pérdida más profunda que perderte a ti en el intento de mantener cerca a quienes ya no vibran contigo. Cuando alguien se va y todo dentro de ti se derrumba, no es solo por su ausencia, es porque habías construido parte de tu identidad en esa presencia. Pero aquí está la verdad estoica: nada externo a ti debería ser indispensable para tu estabilidad interna. Si duele tanto, no es solo por amor sino por dependencia, y donde hay dependencia no hay libertad. Lo que se pierde entonces es la ilusión de que tu valor estaba en el otro, y esa es una pérdida que bien entendida te libera. Volver a ti, después de una desconexión, no es un regreso inmediato, es un proceso. Al principio puede parecer un desierto, demasiado silencio, demasiadas preguntas, demasiados vacíos, pero si no huyes de esa sensación, si la atraviesas con paciencia, con compasión, descubrirás algo que habías olvidado. Tú ya estabas completo antes de que llegaran, solo que lo olvidaste, solo que te distraíste tanto en cuidar, en sostener, en adaptarte, que dejaste de nutrirte a ti mismo. Los estoicos llamaban a este estado autarquía, la autosuficiencia emocional, no como frialdad, sino como madurez, como la capacidad de mantenerte en pie aun cuando los demás no estén, como la certeza silenciosa de que vales y puedes, incluso cuando nadie te lo recuerda. Marco Aurelio escribía: mira dentro de ti. Dentro está la fuente del bien y puede brotar siempre que quieras. No necesitas que el exterior te riegue. Tú puedes ser tu propia lluvia. Un caso que refleja esto con enorme claridad es el de Maya, una mujer de 67 años que tras la muerte de su esposo, con quien compartió más de 40 años, sintió que su identidad se desvanecía. ¿Quién soy sin él?, se preguntaba cada mañana. Todo en su casa, en su rutina, en su memoria, estaba ligado a esa presencia, y durante meses se hundió en el silencio. Pero un día encontró un cuaderno viejo con poemas que había escrito en su juventud, y algo se encendió. Empezó a escribir de nuevo, a salir a caminar sola, a visitar librerías. No dejó de amar a quien había perdido, pero dejó de vivir a través de esa ausencia. Y poco a poco, sin estridencias, fue reconstruyéndose desde adentro. No perdí mi vida con él, dijo un día. Perdí mi reflejo y volví a mi rostro. Aplicar esto a tu vida no requiere heroicidades, requiere presencia. Requiere que cada vez que sientas el vacío de una desconexión, te hagas una sola pregunta: ¿estoy usando esta pérdida para encontrarme o para seguir perdiéndome? Y si la respuesta te duele, no te culpes. Solo actúa distinto. Haz algo pequeño que te devuelva a ti. Escribe, camina, respira contigo, escucha tu voz. No te apresures a llenar el silencio con otra persona. Llénalo contigo y verás que no era vacío. Era espacio para renacer. Relacionar esta lección con otros principios estoicos puede ayudarte a integrarla.
Por ejemplo, con el Dichotomy of Control, recuerda, tú no puedes controlar quién se queda o se va, pero sí cómo respondes. Con Amor Fati, aprende a amar incluso estas pérdidas como parte del camino que te devuelve a tu centro. Y con Premeditatio Malorum, puedes prepararte mentalmente para los cambios inevitables, no desde la paranoia, sino desde la conciencia. Todo lo que tienes puede cambiar, excepto tu esencia si aprendes a cuidarla. Entonces, si hoy estás atravesando una pérdida, un alejamiento, una desconexión, mírala desde otro ángulo, no como el fin de lo que eras, sino como la posibilidad de recordar lo que nunca debiste olvidar. Tu identidad no se pierde con quienes se van, se revela en quienes se quedan. Y tú eres el primero que debe quedarse contigo. Y cuando esa presencia interna se fortalece, ya no necesitas agarrarte a nada, porque por fin entiendes que todo lo que se va no te deja vacío, te deja espacio, y ese espacio, si lo usas con amor, se convierte en tu nuevo hogar, un hogar que no depende de nadie más, para que seas tú. Reescribe tu historia sin culpa. Hay momentos en los que sigues esperando una conversación que nunca llega, una disculpa que no fue dicha, una explicación que te hubiera cerrado una herida, pero el silencio fue lo único que quedó, y en ese vacío, muchos se quedan detenidos repitiendo escenas en la mente, inventando finales alternativos, esperando un cierre que quizás nunca suceda. Pero el estoicismo nos ofrece una verdad poderosa y liberadora. El cierre no siempre viene del otro. A veces es tu decisión. ¿De qué sirve una conversación si el otro no está dispuesto a escucharte? ¿De qué sirve una disculpa si llega vacía por compromiso o por presión? Y si el verdadero cierre no es una frase bien dicha, sino un acto íntimo silencioso que se gesta dentro de ti. Reescribir tu historia no implica negar lo que ocurrió, sino elegir cómo lo interpretas. No eres responsable de lo que te hicieron, pero sí de lo que haces con eso que pasó. Epicteto decía, lo que perturba al ser humano no son los hechos en sí, sino la interpretación que hace de ellos, y esa interpretación es el terreno donde puedes reconstruir tu libertad. Porque tal vez no pudiste evitar la traición, el abandono, la injusticia, pero hoy puedes dejar de cargar la culpa de un cierre incompleto. Puedes soltar la necesidad de que te expliquen lo inexplicable. Puedes incluso dejar de buscar sentido en quienes ya no forman parte de tu camino. Un ejemplo conmovedor de esto es el de Clara, una mujer de 52 años, que fue abandonada por su hermana con quien compartía no solo sangre, sino toda una vida de complicidad. Un día sin más, su hermana dejó de responder, de llamar, de estar. Durante años Clara esperó una explicación. Pensó en escribir cartas, en pedir encuentros, en forzar una conversación. Pero un día entendió que la ausencia también es una respuesta, que no tenía sentido seguir pidiendo algo que no dependía de ella. Entonces hizo algo distinto. En una tarde de otoño, quemó todas las cartas que había escrito y nunca enviado. Encendió una vela, respiró hondo y en silencio se perdonó por haber cargado con tanto. No hubo diálogo, no hubo reconciliación, pero hubo cierre, porque decidió que su historia no podía seguir siendo escrita por alguien que ya no estaba. Ese acto aparentemente pequeño fue un giro interno. Reescribir tu historia es eso, darte el derecho de cerrar capítulos sin depender de escenas perfectas. Es mirar atrás y no negar el dolor, pero tampoco arrastrarlo como si fuera la única verdad. Es transformar la narrativa del abandono en una lección de reencuentro contigo, del rechazo en reafirmación de tu dignidad, de lo no dicho en silencio sanador. Y es que muchas veces no necesitas que la otra persona te diga «lo siento» para poder sanar. Necesitas decírtelo tú. Necesitas mirar tu reflejo y reconocer el esfuerzo que hiciste, la entrega que diste, la paciencia que ofreciste incluso cuando no fue correspondida. No se trata de convertirte en víctima ni en héroe. Se trata de entender que lo que no tuvo final claro no tiene por qué detener tu vida entera. A veces el final no se escribe con palabras, se escribe con la decisión de no seguir esperando lo que nunca llegó. El estoicismo no nos invita a negar el dolor,
sino a transformarlo. A entender que la vida no está hecha para que cada capítulo termine con una conclusión perfecta. Muchos cierres, de hecho, no se sienten como tales. Son silenciosos, difusos, incómodos, pero eso no los hace menos válidos. Séneca escribió: «No hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige, y tú no puedes seguir navegando en círculos por culpa de un adiós que no fue dicho. Puedes elegir tu destino incluso cuando no hubo mapa». La clave está en reescribir tu historia sin culpa, porque la culpa es esa voz que te dice que debiste insistir más, haber perdonado, más, haber esperado más. Pero si miras con honestidad verás que hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. No eras débil, eras humano. No fuiste ingenuo, fuiste generoso. Y hoy, en lugar de castigarte por lo que no resultó, puedes empezar a honrar todo lo que aprendiste en el camino. Un ejercicio estoico que puede ayudarte es escribir una nueva versión de ese capítulo que tanto te duele. No para mentirte, sino para liberarte. Escribe lo que pasó, lo que sentiste, lo que esperabas. Luego, escribe lo que no llegó, lo que faltó. Y finalmente, escribe cómo eliges seguir. No desde la rabia, sino desde la aceptación. Porque reescribir no significa borrar, significa resignificar, darle otro sentido a lo vivido para que deje de doler y empiece a enseñarte. Y en tu día a día practica cierres simbólicos. No esperes que alguien más te diga que todo está bien. Hazlo tú. Regala ese objeto que te ata a un recuerdo que ya no nutre. Borra ese mensaje que sigues revisando esperando una respuesta. Camina por ese lugar que te duele, pero hazlo de la mano de tu presente, no de tus fantasmas. Cada gesto, por pequeño que parezca, es una forma de contar tu historia desde otro lugar. Relaciona esto con el principio del dichotomy of control. No puedes controlar lo que la otra persona no dijo, no explicó, no cerró, pero puedes decidir qué lugar ocupa eso en tu vida. Con amor fati, puedes amar incluso los finales abiertos como parte de tu formación emocional, y con premeditatio malorum, puedes prepararte mentalmente para vivir sin los cierres perfectos, sabiendo que tu paz no depende de ellos. Y aquí está el giro inesperado. Cuando dejas de esperar un cierre, aparece uno dentro de ti. Cuando sueltas la idea de cómo debió terminar, empieza lo que realmente importa, lo que tú eliges construir desde aquí. Porque la historia más importante no es la que compartiste con otros, es la que sigues escribiendo contigo. Y si hoy eliges escribir sin culpa, sin rencor, sin necesidad de permiso, entonces ya diste el paso más estoico de todos. Vivir con libertad interior incluso cuando no hubo justicia externa. Así que pregúntate hoy, ¿qué historia estás listo para reescribir? Y si no hay respuesta inmediata, no pasa nada. Lo importante no es tener la última palabra, es tener la última decisión. Y esa por fin es solo tuya. Dejar ir no significa dejar de amar. Nos enseñaron que el amor verdadero es el que se aferra, que si sueltas no amas, que si te alejas es porque ya no sientes. Pero esa es una idea incompleta y profundamente dañina, porque el amor maduro, el que nace desde la conciencia y no desde el miedo, sabe que dejar ir no significa dejar de amar, significa amar sin poseer, acompañar sin encadenar, recordar sin retener. Hay momentos en los que el amor para ser real necesita espacio, como un fuego que arde mejor con aire que con encierro, como el árbol que llegado el otoño suelta sus hojas, no porque renuncie a la vida, sino porque sabe que la primavera vendrá. El árbol no maldice al viento por llevarse lo que antes le daba sombra. Confía en el ritmo de la naturaleza, y tú como él puedes aprender a soltar sin miedo a perder lo que fue verdadero. Marco Aurelio en sus meditaciones escribió: «Ama lo que te ha sido dado como te sería dado perderlo». En otras palabras, agradece lo vivido sin aferrarte a su permanencia, porque todo lo que llega también puede irse, y la grandeza no está en retener, sino en permitir que cada cosa cumpla su ciclo, incluido el amor. Muchos sufren no por el amor en sí, sino por su final, por no saber cómo amar desde la distancia, cómo aceptar que ya no están,
pero que los sentidos sigue siendo válido. Una mujer de 61 años llamada Teresa compartió una historia que resume este principio. Tras 28 años de matrimonio, su esposo decidió comenzar una nueva etapa solo. No hubo traición, ni gritos, ni culpas. Solo una separación serena nacida de caminos distintos. Durante meses Teresa se preguntaba si aún debía amar a alguien que ya no estaba. Hasta que un día frente al mar, entendió que el amor no se borra con una decisión, que puede seguir existiendo en forma de gratitud, de deseo de bienestar incluso sin convivencia. Decidí dejarlo ir. Dijo no, porque ya no lo ame, sino porque aprendí a amarlo de otro modo. Y eso es lo que diferencia el apego del amor. El apego exige presencia constante. El amor consciente acepta la ausencia con dignidad. No busca llenar el vacío con sustitutos, sino con sentido, con comprensión, con paz. Y cuando logras amar de ese modo sin condiciones, sin ataduras, sin la exigencia de que el otro se quede para que tú estés bien, descubres una libertad que no sabías que necesitabas, porque ya no amas para llenar un vacío, sino para compartir lo que ya tienes. Ya no amas con ansiedad, sino con plenitud. Ya no dices, te necesito para estar completo, sino te amo incluso, si ya no estás aquí. El estoicismo nos recuerda que todo lo que no está bajo nuestro control no debe gobernar nuestra paz, y eso incluye los vínculos, incluso los más profundos. Epicteto decía, no digas de nada lo he perdido, di más bien lo he devuelto. Cuando alguien se va de tu vida no estás perdiendo algo tuyo, estás devolviendo algo que nunca te perteneció, porque las personas no son objetos, no están ahí para completar tus partes rotas, ni para permanecer cuando ya no pueden hacerlo, están mientras coinciden, y cuando dejan de coincidir, también eso es parte del orden natural. Y aquí viene el punto clave, dejar ir no significa borrar, olvidar, negar. Significa transformar el amor en respeto, la presencia en memoria, la dependencia en gratitud. Puedes seguir amando desde el recuerdo sin quedarte atrapado en él. Puedes mirar hacia atrás con ternura sin necesidad de volver, y puedes seguir adelante llevando en el corazón lo que fue sin convertirlo en una prisión. Una práctica concreta que puedes aplicar hoy mismo es escribir una carta que nunca enviarás. No para buscar respuestas, sino para liberarte de la carga emocional. En esa carta, dile a esa persona todo lo que no dijiste, agradece lo vivido, reconoce tu dolor y luego suéltala, guárdala, rómpela, quémala si lo necesitas. Hazlo no como un acto de rencor, sino como un ritual de liberación, porque el amor que no se suelta se estanca, y lo que se estanca, duele. Relaciona esto con otros principios estoicos como el amor fati, que nos invita a amar no solo lo que llega, sino también lo que se va, con el dichotomy of control que nos recuerda que no puedes controlar a quien amas ni cuándo termina, pero sí cómo eliges vivir después, y con el premeditatio malorum, que te prepara mentalmente para aceptar los cambios inevitables sin que tu alma se quiebre en cada pérdida. Y si quieres un símbolo visual para recordarlo, piensa de nuevo en el árbol que deja caer sus hojas en otoño. No lucha, no se resiste, no se juzga por no poder retenerlas, simplemente las deja ir, sabiendo que su valor no está en lo que se va, sino en su capacidad de seguir creciendo, de seguir enraizado, de seguir esperando la próxima primavera. Así que si hoy estás en ese punto donde el amor y el adiós parecen incompatibles, recuerda esto. No se trata de elegir entre amar y soltar. Se trata de aprender a amar soltando, de permitir que el amor madure, cambie de forma, se convierta en una semilla silenciosa que en lugar de doler nutra tu interior, porque cuando entiendes que dejar ir no significa dejar de amar, empiezas a vivir el amor más sabio de todos, el que no exige quedarse para seguir siendo verdadero. No te definas por la ausencia ajena. El silencio a menudo se ve como una ausencia, un vacío que necesita ser llenado, un espacio que debe ser colmado con palabras. Sin embargo, la verdadera fuerza no siempre reside en lo que se dice, sino en lo que se elige.
No decir, este silencio no es una señal de debilidad como algunos podrían pensar. Al contrario, es una de las formas más poderosas de comunicación. Cuando elegimos callar, no estamos huyendo de la situación. Estamos tomando una decisión consciente. Estamos diciendo mucho más que si simplemente respondemos o reaccionamos impulsivamente. El silencio estoico es, por lo tanto, un acto de control interno, un acto de fortaleza, una forma de no permitir que las circunstancias nos definan. ¿Qué pasa entonces cuando alguien decide irse, cuando una relación se rompe o cuando alguien elige distanciarse sin explicación? La mayoría de las veces la primera reacción es pensar que nuestra valía está ligada a la presencia de esa persona o a lo que esa persona piensa de nosotros. Sin embargo, el verdadero reto está en no dejar que la ausencia ajena defina quiénes somos. Como nos enseña Marco Aurelio, el emperador que gobernó en medio de traiciones y dificultades, sin perder su centro, nuestra valía no depende de la presencia o ausencia de los demás. Su grandeza no provenía de las palabras que decía ni de las personas que lo rodeaban, sino de su capacidad para mantener su paz interior sin importar las circunstancias externas. Imagina esto: cada vez que alguien se aleja o te rechaza, puedes ver esta ausencia no como una pérdida, sino como una oportunidad para reafirmar tu valor. La forma en que elegimos responder o no responder a las situaciones es lo que realmente define nuestra fortaleza. En lugar de desgastarnos buscando una validación externa, podemos encontrar nuestra paz dentro de nosotros mismos, tal como lo hizo Marco Aurelio. Esto nos lleva a la conclusión de que nuestro valor no se mide por lo que los demás piensan o por las relaciones que tenemos. Cuando alguien se va, no significa que valemos menos. Al contrario, es una oportunidad para probar nuestra independencia emocional y mantenernos firmes en quienes somos independientemente de las fluctuaciones externas. Y si aún sientes que soltar es sinónimo de rendirse, hazte esta pregunta: ¿qué es más valiente? ¿Aferrarte a lo que ya no es con la esperanza de que vuelva a ser como antes? ¿O aceptar la realidad con dignidad, permitirte sentir lo que sientes y aún así seguir caminando hacia adelante? El estoicismo no te pide que seas de piedra. Te invita a sentir pero sin que tus emociones te arrastren. Te permite amar pero sin que ese amor se vuelva una cadena. Una vez Epicteto observó: si vas a abrazar a tu hijo, recuerda que abrazas a un ser humano, no a algo eterno. Así, si muere, no te destrozarás. Esta frase puede sonar dura al principio, pero encierra una sabiduría profunda. Todo en esta vida es pasajero, incluso los lazos más intensos, incluso los amores más profundos. Y entender esto no es ser frío, es ser fuerte, es aceptar lo transitorio sin convertirlo en tragedia. Entonces, ¿cómo aplicar este principio en lo cotidiano? Empieza por observar tus vínculos actuales. Pregúntate: ¿estoy amando desde la libertad o desde el miedo a perder? ¿Estoy construyendo una relación basada en la plenitud o en la necesidad? Sé disfrutar de la compañía del otro sin exigir permanencia. Si las respuestas te incomodan, no te juzgues. Todos hemos amado con apego. Todos hemos confundido presencia con garantía. Pero hoy tienes la oportunidad de hacerlo distinto. Practica el desapego consciente, no como un rechazo a los demás, sino como una afirmación de tu fortaleza interna. Cada vez que sientas ansiedad por perder a alguien, recuérdate: puedo amar profundamente sin poseer. Cada vez que el recuerdo te duela, susúrrate: no todo lo que termina fracasa. Cada vez que la soledad te abrace, respóndele: soy suficiente. Son pequeñas frases, pero repetidas con intención, transforman. Y en tus momentos de mayor vulnerabilidad, cuando sientas que tu alma se quiebra al pensar en lo que se fue, cierra los ojos y visualiza ese árbol estoico, alto, firme, desnudo en invierno, pero lleno de vida por dentro. Sabe que no necesita hojas para ser árbol, ni pájaros para tener sentido. Sabe que su existencia tiene valor, aunque el bosque parezca vacío por un tiempo. Y lo mismo eres tú. No necesitas la presencia del otro para tener significado. No necesitas retener para ser valioso. Lo que necesitas
es recordarte, porque al final dejar ir no es un acto de debilidad, es un acto de fe, fe en que lo vivido valió la pena, aunque no durara para siempre, fe en que tu historia continúa, aunque alguien haya salido de escena, fe en que el amor verdadero no siempre se mide en años, sino en profundidad, y sobre todo, fe en ti, en tu capacidad de amar sin perderte, de soltar sin romperte, de seguir sin renunciar a la ternura que te habita. Así que hoy, si estás cargando el peso de un adiós que no querías, si te duele tener que continuar sin esa persona, si una parte de ti se resiste a soltar porque cree que hacerlo es traicionar lo vivido, recuerda esto: soltar no borra, no minimiza, no invalida. Soltar honra. Honra, porque cuando dejas ir desde el amor con respeto, con gratitud, no cierras una puerta, abres otra, una donde tú eres protagonista, donde el amor ya no es dependencia sino elección, donde por fin puedes mirar hacia atrás sin nudos y hacia adelante sin miedo, y eso quizás es lo más estoico que puedes hacer: amar sin poseer, soltar sin olvidar, y seguir sin dejar de amar. Redescubre lo que amas sin pedir permiso. Muchas veces cuando hablamos de volver a nosotros mismos, pensamos en sanar heridas, en poner límites, en alejarnos de lo que nos hizo daño, pero hay un aspecto silencioso que rara vez se menciona. También nos alejamos de lo que amábamos, de aquello que un día encendía nuestra alma, pero que fue quedando en el olvido entre responsabilidades, expectativas ajenas y la rutina que se impone sin pedir permiso. Volver a ti no es solo poner distancia con el mundo exterior, sino también reencontrarte con las pasiones que dejaste atrás, con los pequeños fuegos que un día te hicieron sentir vivo y que hoy duermen bajo la ceniza de lo urgente. Porque sí, muchas veces te alejaste no solo de personas, también de ti mismo. Y no por egoísmo, sino por olvido. Ese olvido no llegó de golpe, fue acumulativo. Primero dejaste de escribir porque el trabajo era más importante. Luego dejaste de caminar al atardecer porque ya no había tiempo. Más tarde tus libros favoritos quedaron en la estantería, tus cuadernos en una caja, tus ideas en un cajón, hasta que un día, al mirarte al espejo, sentiste que ya no te reconocías, no porque fueras otro, sino porque habías dejado de acompañarte. Pero la buena noticia es que puedes volver. No necesitas una gran revelación, ni un giro de vida radical. A veces basta con un gesto mínimo pero profundo, recordarte quién eras cuando estabas contigo mismo. Epicteto decía: no dependas de nada que no esté bajo tu control, y tú puedes decidir hoy volver a conectar con lo que alguna vez te hizo bien, no con nostalgia, sino con presencia, porque tal vez ya no tengas la misma energía, ni los mismos recursos, ni las mismas motivaciones, pero aún conservas la capacidad de emocionarte, de sentir que algo vibra dentro cuando haces lo que te conecta contigo. Tal vez ya no escribas poemas, pero puedas escribir una carta sin destinatario. Tal vez ya no bailes como antes, pero puedes poner esa canción y dejar que tu cuerpo la escuche en silencio. Tal vez no vuelvas a correr como lo hacías, pero aún puedes caminar con intención, como si cada paso fuera una forma de decirte: aquí estoy. Muchos temen volver a sus pasiones porque creen que es demasiado tarde, que ya no tiene sentido, que sería ridículo empezar de nuevo. Pero el ridículo no está en volver a lo que amas, sino en pasarte la vida negándote eso. Hay quienes reencuentran su voz al leer en voz alta un poema que les estremecía de jóvenes. Otros vuelven a respirar al tocar una guitarra olvidada. Algunos despiertan al cocinar la receta de su infancia o al oler un perfume que los lleva a otra época. Cada uno tiene su propia llave. La pregunta es: ¿vas a seguir dejando esa puerta cerrada? Un ejercicio que puedes hacer hoy mismo es sentarte sin distracciones y escribir 5 cosas que te hacían sentir bien, sin importar si eran útiles, productivas o admiradas. Solo 5. Luego elige una y regálate 15 minutos esta semana para retomarla. No lo hagas esperando resultados. Hazlo como un acto de presencia, como un gesto de amor propio, porque no estás recuperando una actividad,
Estás recordando quién eras cuando no necesitabas validación para sentirte pleno. Y eso, aunque parezca pequeño, puede cambiar por completo la forma en que te relacionas contigo mismo. Este principio está estrechamente ligado a la autonomía interior que tanto defendían los estoicos. Marco Aurelio, a pesar de sus responsabilidades como emperador, se obligaba a escribir sus pensamientos cada día para no perderse en el ruido de la autoridad y el poder. Esas meditaciones eran su manera de volver a sí mismo, su refugio, su forma de recordar que más allá de lo que el mundo le exigía, él seguía siendo un ser humano con una vida interior que debía cuidar. Y tú, estás cuidando la tuya. No hace falta que lo entiendan los demás. No tienes que explicárselo a nadie. No necesitas permiso. Volver a lo que amas no requiere audiencia, ni likes, ni aprobación familiar. Es tuyo, y eso es suficiente. Como el árbol que suelta sus hojas en otoño, sabiendo que la primavera las devolverá, tú también puedes soltar la necesidad de justificarte, porque cada vez que retomas lo que enciende tu alma floreces, y no para los otros, sino para ti. La próxima vez que alguien te pregunte por qué estás dibujando o leyendo o cocinando, sin razón aparente sonríe, porque no lo haces por ellos. Lo haces porque has entendido que dejar ir no siempre significa rendirse, y que volver a lo que amas no es retroceder, es reconocerte, es mirarte sin juicio. Es entender que no todo se ha perdido, que aún queda mucho por crear y que mientras vivas siempre estarás a tiempo de redescubrir lo que te hace vibrar. No esperes más. Esa versión tuya que se sentía plena no desapareció. Solo espera a que la llames, a que la mires sin reproche, a que la invites de nuevo a tu día. Y cuando lo hagas, no necesitas anunciarlo, ni publicarlo, ni explicarlo. Basta con que lo vivas en silencio, con gratitud, con intención, como quien riega una planta después de mucho tiempo sin saber si volverá a florecer, pero haciéndolo igual porque es lo correcto, porque es lo que tu alma te pide. Y si hoy decides tomar ese libro, esa libreta, esa canción, esa caminata, hazlo con dignidad, hazlo como un acto de justicia interna, porque no solo estás recuperando un hobby, estás rescatando una parte de ti que jamás debiste abandonar. Y esa es una de las formas más profundas de libertad. Volver a ti nunca necesitará permiso, porque quien te ama de verdad no te exige que te abandones, y quien no lo comprende no necesita acompañarte en este regreso. Solo tú puedes hacerlo, solo tú sabes lo que tu alma extraña, y solo tú puedes devolvértelo. Así que no esperes a que todo encaje, a que alguien te motive, a que llegue el momento perfecto. Ese momento es ahora. Redescubrir lo que amas es redescubrirte y hacerlo. Es un acto de amor que no se negocia. Pon límites como quien cuida un templo. Imagina que despiertas, y lo primero que ves son decenas de notificaciones en tu teléfono, correos urgentes, mensajes pendientes, un calendario saturado que apenas te deja espacio para respirar. Aún así te levantas, tomas aire y te dices, vamos un día más. Pero por dentro sabes que estás cediendo demasiado, que estás repartiendo tu tiempo como si fuera infinito, que estás ofreciendo tu energía a todos menos a ti. Y sabes que ese momento es una señal no de debilidad, sino de sabiduría. Es el llamado silencioso a poner límites, no con palabras, sino con decisiones, porque los límites más importantes no se gritan, se ejercen, se viven, como cuando decides no responder un mensaje que te altera, o cuando eliges no asistir a una reunión que solo drena tu alma, no porque desprecies al otro, sino porque por fin decidiste no despreciarte a ti. Poner límites no es un acto de orgullo, es un acto de autocuidado profundo. Epicteto, uno de los grandes sabios del estoicismo, decía, no debes intentar convencer a quien no quiere escuchar, y tal vez no hay límite más necesario que ese dejar de explicarte ante quien ya decidió no entenderte. Cada vez que insistes en justificarte, estás regalando una parte de ti que no necesitas perder, porque los límites bien puestos no aíslan,
Protegen, no dividen, seleccionan y no son muros. Son puertas que se abren solo a quien sabe entrar sin romper. ¿Alguna vez sentiste que das más de lo que recibes, que estás ahí para todos, menos para ti? Ese vacío que se va formando no viene de fuera, viene de dentro. De todas las veces que dijiste sí cuando querías decir no, de todas las veces que estuviste presente físicamente, pero ausente emocionalmente, porque te traicionaste por miedo al conflicto, por necesidad de aprobación por costumbre. Pero llega un momento en que el precio es demasiado alto. Musonio Rufo, maestro de Epicteto, fue exiliado varias veces por su filosofía firme, pero nunca renunció a sí mismo. La felicidad no está en tener más, sino en necesitar menos, decía. Y eso aplica también a nuestras relaciones. Cuando reduces la necesidad de ser aceptado por todos, aumentas tu capacidad de estar en paz contigo. Poner límites es en esencia necesitar menos validación y más coherencia. El problema es que muchos crecimos creyendo que poner límites es ser egoísta, que decir no es rechazar al otro, pero no. Decir no puede ser la forma más pura de respeto porque no prometes lo que no puedes cumplir. No das una versión cansada de ti. No finges interés donde solo hay agotamiento. Decir no no es cerrar el corazón, es abrir un espacio donde solo entre lo que te cuida. Hay una historia de Séneca que lo resume todo. Cuando ya era un hombre respetado, dejó de asistir a cenas que no le aportaban. Muchos lo juzgaron. Dijeron que se había vuelto arrogante. Pero él en calma decía: prefiero una noche en silencio con un buen libro que una velada en la que deba fingir interés. Séneca no se volvió ermitaño. Solo eligió con quién compartir su energía, porque entendió que su paz valía más que cualquier apariencia. ¿Y tú? ¿Cuántas veces fingiste interés por compromiso? ¿Cuántas veces dijiste sí sabiendo que ese sí te estaba vaciando por dentro? Tal vez es momento de cambiar la pregunta. En vez de ¿qué esperan de mí?, pregúntate: ¿qué necesito yo para estar en paz? Porque tu tiempo no es reciclable, tu energía no es infinita, y si no pones límites, te conviertes en recurso para todos, menos para ti mismo. Poner límites también es un ejercicio espiritual. Es una forma de decir: esto que soy merece respeto. Por eso no necesitas gritarlo, solo actuarlo. Como quien cierra una puerta con suavidad pero con firmeza, como quien no responde a la provocación, porque ya no necesita demostrar nada, como quien se retira a tiempo, no porque huye, sino porque entiende que quedarse le cuesta demasiado. En la práctica puedes empezar con cosas pequeñas. Agenda 1 hora al día para ti, no para trabajar más, sino para respirar, caminar, estar contigo. Cancela esa reunión que solo aceptaste por compromiso. Deja en visto ese mensaje que solo busca absorber tu atención sin darte nada a cambio. Aprende a decir ahora no, sin culpa, porque si no te priorizas, tú nadie lo hará por ti. Y si alguien se aleja porque ya no accedes a todo, quizás nunca estuvo realmente cerca. Quizás solo estaba ahí por lo que ofrecías, no por lo que eres. Las relaciones que valen la pena sobreviven a los límites. Incluso se fortalecen con ellos, porque alguien que te quiere agradece que te cuides, lo entiende, lo celebra, y si no lo entiende, no es tu tarea educarlo. Es su proceso, no el tuyo. El estoicismo nos recuerda que hay cosas que controlamos y otras que no. Tus decisiones, tus acciones, tu atención, te pertenecen. Las reacciones de los demás. No, Marco Aurelio escribió: la tranquilidad proviene de no depender del juicio ajeno, y cada vez que eliges respetarte, estás practicando esa libertad. Así que hoy elige un límite, uno solo. No hace falta transformar toda tu vida en un día, solo dar un paso. Tal vez es 1 hora de silencio, un no sereno, un mensaje sin respuesta, una distancia que te devuelva el equilibrio, porque cada vez que cuidas tus márgenes, estás honrando tu centro. Y si alguna vez dudas, recuerda esto:
Nadie cuida un templo dejando entrar a cualquiera. Tu tiempo, tu mente, tu alma son sagrados, no por orgullo, sino por consciencia. Porque no viniste al mundo a agotarte por todos, viniste a vivir en paz contigo, y la paz empieza donde termina la complacencia. Ahora te dejo con una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Qué estás tolerando hoy? ¿Qué sabes que no deberías? ¿Dónde necesitas trazar una línea aunque sea incómodo? Porque cada hasta aquí que pronuncias es un sí que le das a tu bienestar, y eso en un mundo que todo lo exige. Es un acto de valentía. La dignidad no necesita testigos. Hay decisiones que no necesitan ser explicadas, ni aprobadas, ni aplaudidas. Decisiones que nacen del silencio, no del orgullo, sino de la dignidad. Y es que hay momentos en los que en lugar de gritar lo que sientes o reclamar lo que mereces, simplemente eliges retirarte. No por debilidad, sino porque entiendes que no todo merece una respuesta, y no todos merecen tu energía. Imagina esto. Una discusión se intensifica. Alguien te ataca con palabras injustas. Espera una reacción tuya, pero tú en vez de explotar, eliges el silencio. Respiras, te levantas y te vas. Ese momento, ese gesto, es más poderoso que cualquier argumento, porque no estás huyendo, estás protegiendo tu paz, no estás perdiendo. Estás decidiendo qué batallas ya no quieres pelear. Esa es la fuerza silenciosa de quien ha comprendido que la dignidad no necesita testigos. Marco Aurelio, en sus meditaciones escribió: la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. Y esa diferencia muchas veces se manifiesta no con palabras, sino con presencia. Una presencia tranquila, inquebrantable. Donde otros se alteran, tú eliges permanecer. Donde otros atacan, tú eliges observar. Donde otros esperan herirte, tú eliges no entregar tu poder. Porque has aprendido que cada vez que reaccionas para probar algo, te desvías de ti. Porque la dignidad no se grita, se vive. No se defiende, se encarna. Y en un mundo donde todo se muestra, se comparte y se mide por la aprobación externa. Vivir con dignidad silenciosa es un acto de revolución interior. ¿Alguna vez te has sentido tentado a demostrar que tenías razón? A responder solo para que el otro no gane. Es humano, claro, pero también es agotador, porque entras en un juego donde no hay paz, solo orgullo herido y desgaste emocional. Y entonces empiezas a entender que hay más sabiduría en el que se calla con dignidad, que en el que grita para tener la última palabra. El estoicismo nos enseña que la libertad verdadera no está en controlar a los demás, sino en no dejarte arrastrar por ellos. Que la verdadera victoria no está en convencer, sino en conservar tu centro cuando todo alrededor pierde el suyo. Un ejemplo claro es el de Epicteto, quien fue esclavo durante muchos años. A pesar de su condición, nunca permitió que su interior fuera encadenado. En una ocasión su amo le torció la pierna con crueldad. Epicteto simplemente dijo: si sigues la romperás. Y la rompió. Pero él no gritó, no maldijo, solo dijo: ¿ves? Te lo dije. No es resignación, es poder, poder interno. El que no necesita espectáculo para afirmarse ni violencia para imponerse. Ese tipo de fuerza forjada en el fuego del autocontrol es la que nos permite caminar con la cabeza en alto, incluso cuando nadie nos ve, incluso cuando nadie nos aplaude. La dignidad verdadera no hace ruido, no busca aplausos ni necesita explicar sus pasos. Se siente en la forma en que decides irte de una conversación que ya no construye, en cómo eliges no responder a un mensaje que solo trae manipulación, en cómo priorizas tu descanso por encima del compromiso vacío. Y en esa quietud que muchos confunden con frialdad, hay una decisión profundamente consciente: cuidar de ti, como nunca antes lo hiciste. No para cerrarte al mundo, sino para abrirte solo a lo que no te daña. A menudo confundimos la dignidad con arrogancia, pero son cosas distintas. El arrogante necesita demostrar, el digno en cambio simplemente actúa desde su centro.
Una persona digna no discute por orgullo, sino que se aparta por paz. No necesita decir merezco más, porque lo demuestra al no aceptar menos. Y ese tipo de fortaleza no se aprende de la noche a la mañana. Se construye, se cultiva, a través de cada vez que elegiste callar cuando sabías que hablar solo empeoraría las cosas, a través de cada vez que dijiste basta, no con rabia, sino con la certeza de que valías más que esa situación. Musonio Rufo, otro gran referente del estoicismo, enseñaba que el verdadero valor está en lo que no se ve, en lo que haces cuando nadie te observa, y esa es la esencia de esta idea. Actuar con integridad, incluso cuando no hay público, ni validación, ni testigos, porque al final del día el único que duerme contigo eres tú, el único que escucha tus pensamientos en la madrugada eres tú, y cuando vives desde la dignidad puedes mirarte al espejo sin desviar la mirada. Esto también tiene una aplicación práctica. Cada vez que estés ante una situación donde sientas la necesidad de explicarte, de justificar tu decisión, detente. Pregúntate, ¿esta explicación es necesaria o solo estoy buscando validación? Si la respuesta es la segunda, guarda silencio. Practica el arte de la presencia firme y callada. Deja que tus acciones hablen, que tu ausencia se note más que cualquier discurso, porque a veces no decir nada, es decir todo. Y no se trata de convertirte en alguien frío o distante. Se trata de elegir conscientemente cómo gastas tu energía emocional, porque cada vez que discutes con quien no quiere escuchar, cada vez que te fuerzas a agradar, cada vez que explicas lo que no necesita explicación, pierdes algo de ti, y cuando lo haces repetidamente, terminas vaciándote, terminas viviendo una vida que no se parece a ti. Recuerda, la dignidad no se negocia, se protege, como un fuego sagrado que enciende tu sentido de identidad, tu conexión contigo, tu paz. Y no todos entenderán tus límites, no todos celebrarán tu silencio. Algunos lo tomarán como rechazo, otros como indiferencia. Pero no estás aquí para satisfacer las expectativas ajenas. Estás aquí para ser fiel a ti, para no traicionar lo que sabes que es verdad, solo para evitar un conflicto. Si te cuesta dar ese paso, empieza con algo pequeño. La próxima vez que alguien te hable de forma hiriente, no respondas de inmediato. Respira, observa. Elige si vale la pena, o si es momento de preservar tu centro. Y si eliges retirarte, hazlo con calma, con elegancia, con la serenidad de quien no necesita explicar por qué está cuidando de su propia alma. Este tipo de decisiones silenciosas son las que con el tiempo transforman tu vida, porque cada vez que eliges tu paz por encima del impulso, te fortaleces. Cada vez que no reaccionas desde la herida, te sanas. Y cada vez que eliges no convencer, te liberas. Así que la próxima vez que alguien te diga que cambiaste, sonríe. Tal vez sea cierto. Tal vez ya no eres quien se quedaba a justificar lo injustificable. Tal vez ahora eres quien se va en silencio, no por debilidad, sino porque por fin te diste cuenta de que tu dignidad no necesita testigos. No todos los vínculos merecen explicación. Hay silencios que pesan más que 1000 palabras, y despedidas que no se gritan, pero se sienten como una ráfaga que atraviesa el pecho. A veces no hay discusión, no hay cierre, no hay lo hablamos ni tenemos que aclararlo todo. Solo un silencio que crece entre dos personas, hasta volverse irrompible. ¿Y sabes qué? No siempre necesitas explicarlo, porque no todos los vínculos lo merecen. Imagina esta escena. Has estado sosteniendo una relación durante años con paciencia, con esfuerzo, con lealtad. Has dado más de lo que tenías. Has justificado ausencias, palabras hirientes, cambios de humor. Has esperado que el otro cambie, que entienda, que valore. Pero un día te das cuenta de que estás solo, incluso estando acompañado, y llega una voz suave, casi imperceptible dentro de ti que susurra: esto ya no te sostiene, esto ya no te honra. Y entonces ocurre lo más difícil, el desapego sin drama, sin escenas, sin explicaciones.
solo un acto silencioso de amor propio. Muchos piensan que las relaciones deben cerrarse con palabras, con aclaraciones, con un «te explico por qué me voy». Pero el estoicismo nos enseña algo distinto. Epicteto dijo: «No dependas de nada que no esté bajo tu control», y eso incluye también la comprensión del otro. No puedes controlar si alguien entiende tus motivos, si acepta tu distancia, si valida tu proceso, pero sí puedes controlar el acto de retirarte en paz, sin necesidad de convencer, y es ahí donde empieza la verdadera fortaleza, porque quedarse explicando lo inexplicable a quien nunca quiso escuchar es una forma de seguir atado, de prolongar lo que ya está roto, de buscar dignidad en un terreno donde ya no crece. ¿Cuántas veces has sentido esa necesidad de decirlo todo, de contar tu verdad, de aclarar lo que pasó? ¿Y cuántas veces lo hiciste, solo para darte cuenta de que no cambió nada? Hay relaciones que no terminan con gritos, sino con silencios llenos de dignidad, porque cuando comprendes que tu paz vale más que tu justificación, dejas de gastar palabras donde solo se desperdician, no por orgullo, no por frialdad, sino porque entiendes que no todo lo que duele necesita explicación. A veces lo que se rompe se deja ir. Marco Aurelio escribió: «Elige no ser herido y no lo serás». Y elegir no explicar tu distancia es una forma de no herirte más. Porque cada vez que fuerzas una conversación con quien ya no escucha, te haces pequeño. Cada vez que intentas justificar tu evolución frente a quien no ha querido crecer, te traicionas. Cada vez que das vueltas a un porqué que no tendrá respuesta, estás dejando tu paz en manos ajenas. Hay una historia que ilustra esta idea de manera poderosa. Cuentan que una discípula de Musonio Rufo, tras años de intentar mantener una amistad con alguien que constantemente menospreciaba su camino espiritual, decidió un día simplemente no responder más. No hubo carta, no hubo reclamo, solo silencio. Cuando otra persona le preguntó por qué no había explicado su alejamiento, ella respondió: «¿Explicar qué? Que estoy eligiendo la serenidad sobre el conflicto». Eso no se explica, se vive. Y es que en la vida no se trata de convencer, sino de caminar. No se trata de tener la última palabra, sino de tener la última paz. Y a veces tu evolución será incomprendida, tus límites serán malinterpretados, tu silencio será juzgado. Pero si tú sabes que lo haces para preservarte, eso basta. Aceptar esto requiere coraje, el coraje de dejar de dar explicaciones que nadie pidió con sinceridad, el coraje de no esperar que el otro te comprenda para que tú puedas avanzar, el coraje de soltar sin dramatismos, sin rencores, sin discursos ensayados, porque hay vínculos que no terminan, simplemente caducan, como una etapa que se cierra sola sin necesidad de que alguien la declare concluida. Y cuando aprendes a dejar ir sin explicarlo todo, descubres un tipo de libertad que no conocías, una ligereza en el pecho, una nueva forma de respirar, porque mientras te desgastas tratando de justificarte, estás manteniendo vivo un vínculo que ya no tiene pulso. En cambio, cuando callas desde la claridad, estás diciendo con tu silencio: «Esto ya no tiene espacio en quien soy ahora». Es un acto de madurez estoica, porque no todos los vínculos rotos son un fracaso. Algunos son simplemente parte del camino. Gente que vino a enseñarte algo, a reflejarte, algo a moverte de sitio, pero que no debía quedarse. Y el error no es que hayan cambiado las cosas. El error sería quedarte atrapado en un lugar que ya no se parece a ti, solo por no querer incomodar. Séneca decía: «La vida es como una obra de teatro. No importa cuánto dure, sino que también se actúe. Y tú no estás aquí para complacer cada público. Estás aquí para vivir con coherencia». Y eso a veces implica bajar el telón sin aplausos, terminar relaciones sin explicaciones, cerrarlas sin ceremonias, solo con un acto firme de honestidad interna. Ya no quiero seguir aquí. Aplicar esto en la vida real no siempre es fácil. Hay personas que presionarán para que digas algo, que no soportan el silencio, que necesitan una narrativa. Pero recuerda, no estás obligado a darla. Puedes elegir responder con una acción serena,
Distancia. Puedes elegir no justificarte, no porque no tengas razones, sino porque no necesitas defender tu derecho a cuidar tu bienestar. Haz la prueba. Piensa en un vínculo que ya no te aporta paz. ¿Por qué sigues ahí? ¿Por lealtad? ¿Por costumbre? ¿Por miedo a ser malinterpretado? Tal vez sea momento de priorizar tu claridad sobre la aceptación de los demás. Tal vez la verdadera madurez está en no necesitar ser entendido por todos, para estar en paz contigo mismo. Si quieres practicar este principio estoico, te propongo algo sencillo, pero poderoso. Haz una lista de las relaciones que más te drenan. Luego pregúntate sin miedo, ¿estoy aquí por elección o por obligación emocional? Si es lo segundo, pregúntate qué pasaría si tomaras distancia sin explicar, si solo dieras un paso atrás y respiraras. Puede que te sorprenda lo que ocurre. A veces nadie pregunta, a veces el mundo sigue, y tú descubres que no todo era tan indispensable como creías. Otras veces habrá quien insista en una explicación, y entonces podrás elegir, ¿vale la pena? ¿Lo hago por deseo auténtico o por culpa? Porque si es lo segundo, tu silencio será mucho más honesto que cualquier palabra. En estoicismo, este tipo de elección conecta con la autarquía, la autosuficiencia emocional. No necesitas que todos te comprendan, necesitas comprenderte tú. No necesitas que todos aplaudan tu paz, necesitas poder sostenerla en silencio, porque al final del día tú eres quien se acuesta con tus decisiones. Tú eres quien vive con lo que toleras, y tú eres quien paga el precio de no ser fiel a lo que siente. Así que hoy, si hay un vínculo que te pesa más de lo que te aporta, tal vez no necesitas romperlo con palabras, tal vez solo necesitas retirarte con respeto, con elegancia, con la certeza de que no todos los finales se anuncian, algunos solo se viven. Y cuando lo haces sin rabia, sin necesidad de que el otro apruebe tu proceso, empiezas a vivir de otra forma. Porque no todos los vínculos merecen una explicación, algunos solo merecen silencio. Y tu paso hacia adelante. Volver a ti no fue egoísmo, fue claridad, porque hay decisiones silenciosas que no se explican, se sienten. Decir no sin culpa, alejarse sin escándalo, quedarse en paz, también es sabiduría. Y a veces la elección más valiente no es gritar tu verdad, sino vivirla sin pedir permiso. Tu dignidad no necesita testigos, tu paz no necesita defensas. Lo que hiciste, poner límites, soltar vínculos que ya no te sostenían, recuperar el diálogo contigo mismo, no es una huida, es una vuelta, una reconquista interior. Y si algo aprendiste hoy, que sea esto: cuidar de ti no es dejar de amar a los demás, es aprender a no olvidarte. Hazlo práctico. Hoy, tómate un momento para ti, apaga el ruido, respira, piensa en un lugar donde estás diciendo sí, mientras por dentro gritas no, y decide, no con rabia sino con calma, como quien cuida un templo, porque eso eres tú. Si este mensaje te habló, suscríbete. Aquí seguimos explorando el arte de vivir con fortaleza, silencio y verdad. Y si alguien que conoces necesita volver a sí mismo, compárteselo. A veces una frase lo cambia todo. Cuéntame en los comentarios, ¿qué no te costó, pero te liberó? ¿Qué vínculo soltaste sin explicaciones? Este canal es más que contenido, es comunidad. Y en comunidad sanar es más fácil. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuida tu templo y no te pidas permiso para vivir en paz.